Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Son las 7:30. Vamos entonces a empezar con esta masterclass. Agradecerles por sacar el tiempo. Sé que es un horario retador, pero vamos a sacar el mayor provecho. Y es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque vamos a ver que las relaciones son un espejo de autoconocimiento muy hermoso que te llevan, yo les llamo las catalizadores del proceso de vida, de la experiencia de vida. ¿Por qué? Porque en realidad nos reconocemos a través del otro, sabemos quiénes somos a través del otro, vivimos y experimentamos a través del otro, porque si no tuviéramos al otro, no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo vivir. Entonces, me encanta este tema. Es un tema que trabajo mucho, es un tema que me reta mucho porque en mi proceso de autoconocimiento a veces también me doy muy duro y eso me lleva a ser muy dura también en las relaciones. Entonces, vamos a ver cómo todo ese proceso de autoconocimiento, autorreconocimiento, de entendimiento de esta experiencia de la vida nos permite integrarlo a través de las relaciones. Y los que han estado ya en clases conmigo o han venido siguiendo la secuencia de, de estas masterclass de los martes, se van a dar cuenta que es el paso a paso que siempre llevamos para detectar qué es lo que la vida nos está pidiendo, qué es lo que Dios, el universo, la energía, como le queramos llamar, nos está invitando a, a ver, a cambiar o a reforzar también, porque muchas veces nos enfocamos en las cosas que no nos gustan, en las cosas que nos generan dolor y sufrimiento, pero se nos olvida ver esas cosas que nos generan eh, expansión, que nos permiten ver nuestros valores a través del otro y que a través de eso podemos conectar de una manera diferente. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Les voy a compartir pantalla para que iniciemos. Y cualquier pregunta por aquí me estaban saludando. Buenas noches, Cata. Buenas noches, Caro. Muchas gracias por estar acá. Les voy a compartir entonces por aquí pantalla y muchas gracias, pues, por supuesto, a todos y todas las que están acá. Listo. Entonces vamos a arrancar. Bueno, me cuentan por el chat si se ve bien la presentación. Por acá me dicen que sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar esta masterclass como les dije, me gusta mucho sobre relaciones. Acá pongo una foto de una de las clases de moto que tuvimos el año pasado y decidiendo cuál foto poner, cuál imagen poner, me decidí por esta porque a través de las motos y a través de las mujeres que han llegado a mí por las motos, he tenido una transformación muy grande. He tenido una transformación de reconocerme a través de sus miedos, de sus creencias limitantes, pero también de su valentía, de cómo enfrentan algo que les genera temor, de cómo enfrentan creencias instauradas muy en el fondo y que aún así dicen, no importa, con este miedo, con esta creencia, vamos a hacerlo y vamos a sacarlo adelante. Entonces, vamos a ver cómo todo esto se une. Listo, entonces, la idea es que para los que están aquí por primera vez y para los que me conocen poco,
contarles que lo que van a aprender acá ha sido algo que yo he venido construyendo durante muchos años, durante años de estudio de medicina, de bioscodificación, de neurociencias, de un montón de cosas que me gusta estudiar, pero especialmente los últimos 10 años han sido muy retadores en mi vida y me han invitado a transformar mi forma de ver y pensar la vida. Y eso resulta muy seguido, muy conectado con el encontrar las motos y encontrar ese estilo de vida que las motos me han regalado. Por supuesto, investigación, aplicación en mi propia vida, aplicación en personas que han venido a mí a la consulta, que han venido a mí a estos programas, a estas clases. Y a mí me gusta decirles mucho esto, es que desde mi parte médica y científica, uno la ciencia, porque para mí es muy importante, desde la ciencia, para mí es la mejor forma de conocer a Dios, entender que todo lo que entendemos científicamente muestra la perfección de un creador desde la conciencia, entendiendo que ese creador hizo un plan perfecto para nosotros y por supuesto desde mi propia experiencia, lo que he vivido. Y no solo lo que he vivido yo y lo que he implementado en mi vida, sino lo que he acompañado a vivir. ¿Listo? Pero entonces les quiero dejar unas reglas muy corticas. Lo primero es no me creas nada de lo que te digo. Y con esta muchas personas se mueren de la risa, algunas otras hasta se salen y no quieren participar más, pero la idea es que no traguemos entero. Yo les digo mucho, no traguen entero ni siquiera de mí, porque puede ser que lo que yo estudié ahorita científicamente y se los pongo a disposición, en un tiempo la ciencia muestra que eso ya no es tan así y pasa mucho y pasa todo el tiempo. O que algo que está comprobado científicamente y que es muy bueno, si no te funciona. ¿Por qué? Porque tú eres una persona completamente diferente que para ti funcionan otras cosas. Entonces, la idea es que esta información que yo les comparto salgan y lo comprueben por ustedes mismos. Pregunten, investiguen y pongan a prueba en su propia vida. Listo. Y dicho eso, si están aquí es porque quieren, están voluntariamente. Entonces, la invitación es a preguntarnos qué nivel de compromiso tengo para estar acá. ¿Me voy a quedar hasta el final? ¿Me voy a quedar, pero al mismo tiempo estoy viendo televisión? ¿Me voy a quedar, pero estoy viendo Instagram a ver quién montó qué? Entonces, si estamos verdaderamente comprometidos, vamos a estar acá. Ojalá con cámaras encendidas, ojalá con cuaderno, ojalá súper atentos, algo, agüita o alguna bebida para hidratarnos. Entonces, la invitación es a que el compromiso sea con ustedes mismos. Listo. Porque yo ya lo tengo y yo me voy hasta el final. Y si me dan cuerda, me puedo quedar aquí horas. Entonces, a veces me tienen que bajar un poquito. Bueno, les cuento sobre mí. Aquí están pues como los títulos, lo que he estudiado, eh, como un resumen de mi currículum, ¿cierto? Pero principalmente soy la persona que creó estos espacios desde todo lo que ha estudiado, desde todo lo que ha experimentado y que hoy ha creado un método en su vida para acompañar a personas, a equipos, a grupos en procesos de crisis, en procesos de cambio, en procesos de reconstrucción personal y profesional. Uniendo qué? Mis estudios, la medicina funcional, la bioscodificación eh, y todas estas cosas, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sale todo esto? ¿Cómo pasé yo de ser una médica convencional que trabajé más o menos 10 años en la clínica privada y era supremamente feliz a ser mentor, a lo que yo llamo hoy mentora de vida, ¿cierto? Porque reúno muchas cosas que decidí llamarlo así. Y entonces resulta que yo trabajaba en una clínica privada, era muy feliz,
Los últimos casi 5 años trabajé en el área de dolor y cuidado paliativo. Me encantaba, ustedes no se imaginan, acompañar los procesos de muerte, acompañar los procesos de enfermedades crónicas, acompañar estas personas al final de la vida para que tuvieran una despedida muy hermosa, pero llega un momento en mi vida que digo, esto no tiene sentido, aquí falta algo. Eh, Hacemos un montón de terapias, organizamos un montón de tratamientos, se inventan nuevos medicamentos y las personas no logran recuperar su salud y al mismo tiempo se van de este plano terrenal con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho arrepentimiento, con mucha culpa, y algo empezó a cambiar dentro de mí. Yo dije, algo más debe haber, porque esto no está funcionando. Y empecé a buscar nuevas formas de ver y de vivir la vida, de sanar y de acompañar a las personas. Y en ese camino, pues terminé hasta en la ciudad de Nueva York, buscando una nueva perspectiva, conectando con personas de todas partes del mundo. En esa época, miren cómo era rubia, pelicortica, súper maquillada, con tacones súper altos. ¿Y qué pasaba? Ahí encontré que se podía hacer la medicina porque conecté con médicos de Europa, que eran los únicos médicos en poblaciones muy grandes y que la forma que encontraron de abarcar toda esa población era a través de programas online, de consultas online y combinándolos con consultas presenciales. Entonces, en esa época, en el 2015, era una locura pensar en una consulta médica online, ¿cierto? Entonces, cuando yo fui a hacer esto, las personas me decían, Ana, pero ¿cómo así? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Esto era un evento de emprendimiento online. Había, lo más común son estos marketers, eh, los traders y como estas personas que trabajan pues como en el mundo financiero. Y entonces empecé a conectar y a decir, bueno, hay otra forma de vivir la vida, hay otra forma de hacer las cosas, vamos a buscar la vida que me trae. Y en esa búsqueda llegaron las motos a mí, llegaron las motos a darme una nueva perspectiva de vida, a enfrentarme a mí misma, a mis creencias, a mis miedos, a mirar las motos como ese símil de la vida, que solo vamos hacia adelante, que yo puedo hacer un giro en reversa, pero no puedo retroceder, que para mantener el equilibrio hay que mantener el movimiento constante y empezar a bajar todos esos pensamientos al cuerpo, a la moto, al aquí y a la hora. Y entonces la moto le dio un nuevo sentido a mi vida de cuidar mi cuerpo, de cuidar mi mente, de cuidar mis relaciones. Y en ese camino también conocí a Nano, mi pareja. Nano estaba empezando su empresa en Durolandia y empezamos a construir esta empresa donde dictábamos cursos de motos de alto cilindraje, hacíamos viajes por Colombia, Estados Unidos, Europa, África y empezamos a vivir una vida muy especial, muy grande en torno a la comunidad, en torno al ambiente y en torno a cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, empezamos a tener un crecimiento muy grande, muy rápido, muy acelerado y muy desbordado. Y empezamos a desenfocarnos. Empezamos a pensar en el tener, en el querer, en el hacer. Y llegó la vida y nos dijo, bueno, espérense un momento. Entonces ahí, pues, en todo ese caminar con las motos, yo dije, me hace falta algo, me hace falta la parte de medicina y termino en el 2019 estudiando medicina funcional, empiezo todo este camino de la medicina funcional y empecé a combinar las dos cosas, ¿cierto? Empecé a combinar las motos con el estilo de vida, porque la medicina funcional lo que busca es recuperar tu fisiología normal y a través de las motos te invita a eso. ¿Cuál es tu estilo de vida?
un estilo de vida saludable, que buscas mantener tu cuerpo fuerte, hidratado. Y ahí lo tenía todo. Tenía empresa, tenía pareja, tenía la medicina, tenía las motos, tenía la comunidad. Pero como les decía, empezamos en un frenesí de querer, de tener, de alcanzar, de demostrar. Y ahí la vida nos dijo, para un momento, ¿para dónde vas con tanta prisa? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres demostrar? En esa época las redes sociales apenas estaban naciendo y en Dorolandia se convirtió en un hit de redes sociales, en un hit a nivel de las motos en Colombia, pero estábamos haciéndolo desde el reconocimiento, desde el querer demostrar y se nos había olvidado el verdadero propósito con el que iniciamos la empresa. Y llegó el cáncer a decirnos, un momento, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Y cuando no tienes nada, ni puedes hacer nada, ¿quién verdaderamente eres? ¿Quiénes verdaderamente te acompañan? Y empiezas a darle una nueva perspectiva a tu vida. Y empiezas a darte cuenta que hay unas personas que está bien dejar ir, porque ya en este momento de tu vida no tiene la energía para sostenerte. Mientras que llegan otras personas que jamás te imaginarías que vienen a sostener esta nueva etapa de tu vida. Y empiezas a aprender ese dejar ir y ese permitirte recibir. Pero la vida tendría sus formas de enseñarme y de darme lo que yo le pedía. Y entonces llega en el 2024 la muerte de Nano o la trascendencia, como le quieramos llamar. Y entonces en ese limbo, ese año habíamos decidido cerrar la empresa, habíamos decidido entregar la casa porque ya no podíamos estar allá, eh, habíamos dejado los perritos y la gatita en unas guarderías, estábamos viviendo con mis papás y entonces de un momento a otro, Nano se va y yo digo, bueno, ni casa, ni empresa, ni pareja. ¿Y ahora? ¿Es el final o es el inicio? ¿Cómo decides verlo? Cuando no tienes nada y nadie te ve, ¿quién eres? ¿Qué valor tiene tu vida en este momento? Cuando sientes que lo perdiste todo, te preguntas, ¿para qué estás aquí? Y entonces ahí, en ese caminar, todo se desmoronó, pero representó mi mayor bendición, porque a partir de ahí conocí, estudié e integré el mapa de los niveles de conciencia. Ahorita lo vamos a ver. Las leyes universales y la aceptología, entre muchas cosas más. Aquí pongo estos que son, digamos, los que más construyen mis bases, pero entre mucha más información que llegó a mi vida y sigue llegando a mi vida. Y entonces ahí descubrí que todo lo que venía haciéndolo desde la fuerza, venía haciéndolo desde patrones heredados, venía repitiendo creencias, emociones, situaciones similares a las de mi familia. Y al empezar a reconocer eso, empecé a tomar decisiones diferentes. Y ahí fue que el 2024 definitivamente me enfrentó a mis mayores miedos. Estar sola y sin plata, imagínense. Pero me permitió darme cuenta que todo depende de tu percepción y que como en las motos el camino es hacia adelante y que hay momentos en que caminamos solos, pero hay momentos
que son más significativos, que es cuando los caminamos acompañados. Por eso pongo esta foto del Camino de Santiago, porque la vida me regaló poder hacer el Camino de Santiago y darme cuenta de eso. Y luego llega el 2025 y me permitió, a través de las personas y los contextos, darme cuenta de esos patrones que seguía reafirmando, que seguía viviendo de la validación externa, que seguía buscando desde la fuerza, aunque venía trabajándolo e integrándolo. Y entonces la vida me dejó sin comunidad, sin dinero, sin sostén. Y en ese momento entendí lo que verdaderamente debía hacer. Y es dejar de vivir desde la fuerza y crear mi vida desde el poder, que ya vamos a ver qué significa eso. Y empecé a hacerlo y literalmente todo empezó a transformarse, todo empezó a cambiar, como nunca antes. A veces me pasan cosas que yo ni me las creo. ¿Por qué? Porque establecí mis no negociables, porque empecé a construir mi verdad y empecé a descifrar cómo jugar el juego de la vida sin darnos tan duro, porque podemos aprender con amor, podemos aprender con calma, podemos aprender con cariño. Nos vendieron la idea que tenemos que aprender a la fuerza, aprender desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el sacrificio, y no es así. Entonces vamos a ver que ya hoy vivo con un propósito más grande que yo. Entendí que la base de una vida en coherencia, alineada, en expansión constante, es elevar el nivel de conciencia y elegir nuestro propio camino. Y hoy que vamos a hablar de relaciones, elegir en qué contextos decidimos cultivar nuestra vida, con qué personas decidimos espejarnos. Y por eso el primer paso es elevar el nivel de conciencia y vivir en coherencia con acciones diarias desde unos pensamientos, unas emociones y unas acciones que sean voluntarias, es decir, que yo elijo, que sean dirigidas. ¿Dirigidas a qué? A la persona que yo quiero ser, no a repetir lo que no me ha funcionado, y que sean sostenidas en el tiempo, que eso es lo que le pasa a muchas personas. No logran sostener esos cambios. Listo. Y entonces ahí creé estos 6 pasos para conectar con las personas que verdaderamente me llevan a construir esa persona que quiero ser. Entonces, lo primero, como les dije, elevar el nivel de conciencia. Lo segundo es estar en contacto con mi esencia. Lo tercero es el autoconocimiento. Lo cuarto es ese cultivo de relaciones de valor. Lo quinto es un cuerpo que pueda sostener esos cambios que yo estoy buscando. Y lo sexto es ese manejo energético que solo se logra desde una identidad fuerte. Entonces vamos a ver eso cómo nos conecta con las personas. Entonces, primer pregunta, ¿desde qué nivel de conciencia estoy viviendo? ¿Desde qué nivel de conciencia me estoy relacionando con los demás? Y aquí les traigo este mapita que se los puedo mandar por el grupo. Este mapa lo diseñó el doctor David Hawkins, un psiquiatra estadounidense que nos invita a darnos cuenta que según nuestro nivel de conciencia va a ser la correspondencia de nuestra vida. Es decir, según mi nivel de conciencia, van a ser las experiencias que yo voy a tener en mi vida.
Entonces, él documentó esto con mediciones, eh, um, como ven acá, con niveles, con visión de Dios, con visión de la vida, con emoción y con proceso. Mi invitación es que no nos vamos a volver expertos en esto, o quien quiera volverse experto me avisa y les recomiendo pues los libros, pero que tomemos las emociones como las brújulas de nuestro nivel de conciencia. Y entonces él nos dice, desde el nivel de 200, que es coraje, hacia abajo, esos niveles son desde la fuerza, es decir, son niveles que llevan, miren, a la destrucción y a la eliminación. Y funciona como una espiral descendente que te va atrapando. Y de 200 para arriba son los niveles del poder, es decir, lo que construye desde el amor. Y también funciona como una espiral ascendente. Entonces, no quiere decir que uno es bueno y el otro es malo. Simplemente quiere decir que al estar vibrando en uno de los dos, vamos a tener experiencias acordes a esa vibración. Entonces, si yo estoy en ansiedad, que hoy en día les dio por poner la ansiedad como un diagnóstico, no como un síntoma, no como una alerta de mira en tu interior, sino que ya no supieron qué hacer con ella y decidieron ponerla como diagnóstico. La ansiedad que me lleva a retraimiento. Y yo quiero eso para mi vida. Y eso es lo que voy a seguir trayendo una y otra vez. Más experiencias que me lleven a retraerme y eso me genere más ansiedad. Pero entonces si yo tomo conciencia de que estas emociones vienen a mostrarme algo de mi interior y lo trabajo, puedo reconducir ese nivel de conciencia a un nivel superior. Entonces digo, no, no quiero sentir más ansiedad, voy a elegir optimismo. Y el optimismo me lleva, ay, perdón, el optimismo me lleva a intención. Y con esa intención tomo acciones para hacer cosas que sí reafirman la persona que soy. Y entonces ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con las relaciones? Pues ya vamos a ver, porque según tu nivel de conciencia, vas a conectar con ese tipo de personas. Y es lo que estos días, seguro porque he estado montando esta clase, he visto muchos videos, frases y cosas que dice, si estás en un grupo de personas que se quejan, adivina qué vas a terminar haciendo, quejándote, porque es que ese nivel de conciencia te va a arrastrar a que hagas eso. Pero si estás en un grupo de personas donde hablan de construcción, de amor, ¿qué vas a terminar haciendo tú? Lo mismo. Entonces vamos a ver acá que ese nivel de conciencia nos lleva a una correspondencia. ¿Qué es eso de la correspondencia? Hay unas leyes universales que así no las conozcamos, nos aplican. No vamos a entrar en detalle en esto, pero hay una ley que es la ley de correspondencia, que dice, las experiencias que vives son de acuerdo a tu nivel de conciencia. Entonces, si estoy viviendo experiencias de dolor y de sufrimiento, debo evaluar mi vida para entender en qué nivel de conciencia estoy y cómo hago para salir de ahí. Entonces ahí nos damos cuenta que si una de las casillas son las emociones entonces, ¿qué me están diciendo? Y hay algo muy bonito que les pongo acá y es, ¿quién vio la película Intensamente? Inside Out. ¿Alguien la vio? ¿La han visto? Por acá me dicen que sí. Entonces es muy similar, muy similar. Estas personas de Pixar
han hecho un estudio fisiológico y neurobiológico muy bueno del cuerpo y pues con algunas cositas, pues no puede ser tan perfecta tampoco. Esta película muestra cómo efectivamente funciona nuestro cuerpo. Las emociones son las que nos llevan a tomar acciones. Entonces ustedes ven que Riley, la protagonista, percibe algo, ahí no lo muestran, pero primero se genera un pensamiento, por eso pongo la imagen del lado con el cerebro, se genera un pensamiento, ese pensamiento activa un core de emociones y ese core de emociones nos lleva a tomar una acción según nuestros sistemas de creencias, según nuestros patrones, pero al mismo tiempo, y por eso pongo la gráfica de abajo, nos lleva a generar una reacción biológica en nuestro cuerpo. Entonces, miren qué tan importante es estar en conexión con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. ¿Qué me están diciendo? Y ahorita vamos a ver en la parte del cuerpo cómo el cuerpo nos habla antes que la mente y cómo hemos ignorado a nuestro cuerpo que nos dice, aquí no es. Y les voy a contar experiencias de mi propia vida porque es lo que más me conecta con ustedes y con todos. Entonces, sí ven cómo se va uniendo todo eso. Entonces, ¿la conciencia qué es? Darse cuenta, darse cuenta cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, cuáles son mis acciones, pero darme cuenta también que somos todos parte de lo mismo, que la persona que está al frente mío es simplemente una extensión de conciencia de mí y que me está invitando a hacer un proceso de evaluación y autoconocimiento para experimentar la vida, para vivir la vida y que no es bueno ni malo. Pero si estoy repitiendo relaciones que me generan dolor y sufrimiento, entonces, ¿desde dónde me estoy relacionando? ¿Desde qué nivel de conciencia? Y ahí puedo tomar la decisión de no más. Agradezco esta persona, agradezco esta situación, agradezco este contexto, pero esto no es lo que yo soy, que ya vamos a ver ahorita cómo nuestra esencia es importante para conectar con todo esto. Listo. Entonces, la pregunta dos es, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿O qué me está enseñando esta persona? ¿Por qué sigo repitiendo lo mismo? Y entonces aquí la invitación es a darnos cuenta que todo lo que pasa en mi vida corresponde a un plan perfecto de Dios. Yo le pongo Dios, aquí cada uno le puede poner el nombre que quiera para un aprendizaje. Entonces, ¿qué me está enseñando? Y entonces empezamos a quitarle ese peso a los demás. Empezamos a quitarle esas demandas y esas expectativas a los demás, porque simplemente es un proceso de autorreconocimiento. Y si es un proceso de autorreconocimiento, entonces, ¿quién eres? ¿A qué has venido? ¿Dónde estás y a dónde vas? Y por eso les pongo esta imagen en el aeropuerto, porque cuando tú llegas al aeropuerto, ¿qué es lo primero que te piden? Pasaporte o cédula. ¿Sí o qué? ¿Quién eres? Venga, ¿usted quién es? Ah, sí, abren el pasaporte, Ana María. Listo. ¿A qué vino? Pues a volar. No vine a sentarme pues a chismosear allí, no. ¿A qué viniste? Y mi respuesta a ese, ¿a qué has venido a la vida? Es a experimentar. Y no tanto experimentar, es a vivir. Es que a mí me da hasta, yo pasé por eso también,
pero ya me genera mucha gracia ver programas, te ayudo a encontrar tu propósito. Y eso que uno de mis mentores favoritos tiene un programa, te ayudo a encontrar tu propósito. Y yo digo, pues si el propósito de la vida es vivir, ¿para qué lo estás buscando? Vive. Pero entonces, ¿cómo decides vivir? ¿Qué vida decides tener? Si aquí donde estoy no me gusta, decide a dónde vas. Y yo puedo cambiar de aeropuerto, puedo cambiar de aerolínea, puedo cambiar lo que quiera todo el tiempo. Entonces, la espiritualidad nos invita a eso, a darnos cuenta que todo lo que pasa en mi vida corresponde a mi nivel de conciencia. Y ya vimos que la conciencia es simplemente darnos cuenta de quién soy. Y hoy les voy a hablar mucho y voy a repetir mucho eso. ¿Quién soy? Porque desde esa identidad es que yo me relaciono y desde esa identidad es que surge todo en mi vida. Y entonces muchas veces decimos, bueno, ¿y será que desde mi identidad nació todo lo que me pasó en el 2024? Cerrar la empresa, entregar la casa, la muerte de mi pareja, de mi mejor amigo, mi perrito bandido, de dar en adopción a las perrijas y a la gatija. Y entonces me di cuenta que sí, me di cuenta que yo le pedí a Dios, Dios, por favor, ayúdame a elevar mi nivel de conciencia para ser una mejor mentora. Ayúdame a elevar mi nivel de conciencia para acompañar a otros de una mejor manera. Y yo lo escribía por ahí en estos días, me encontré unos diarios que escribía eso. Y entonces me di cuenta que Él me regaló, o la energía, Dios, el universo, como le quieran llamar, me regaló esas experiencias, me regaló personas, que ahorita también les voy a contar experiencias con otras personas. ¿Para qué? Para salir de ese modo víctima, para salir de pasajera en la vida y tomar el puesto que verdaderamente me corresponde, desde quién soy. Pero entonces ese quién soy me invita a preguntarme, ¿estoy dando lo mejor de mí aquí y ahora? Porque muchas veces nos quedamos en el pasado y eso nos genera depresión y tristeza. U otras veces estamos en el futuro y eso nos genera qué ansiedad. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo se irá a dar? Entonces ese quién soy te invita a evaluar todos los días. Como dice también uno de mis mentores, cójale amor a la escoba y barrer esa basurita mental todos los días. ¿Qué estoy pensando? Si yo sé que los pensamientos son creadores, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy haciendo? Cuando me relaciono con los otros, ¿verdaderamente lo estoy haciendo desde mi esencia o estoy repitiendo algún patrón? Y entonces ahí es donde empieza la transformación, porque empiezo a interiorizar mi verdadero ser, empiezo a aceptar las cosas tal y como son, empiezo a soltar y a dejar ir lo que no me corresponde, porque cualquier cosa que yo haga, si busco la excelencia, si busco lo mejor para mi vida, empieza por ser y estar. Ser lo que verdaderamente soy y estar aquí y ahora, no más.
Entonces, es decirle sí a la vida, porque permanecer en el amor significa que todo es aceptado tal y como es. Y aquí en las relaciones, todo el tiempo nos encontramos queriendo cambiar al otro. Es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, es que me dijiste esto, es que quisiera que fueras así. Ay, es que yo me imagino que la relación sea de tal manera. Bueno, y tú estás siendo esa persona que puede sostener ese tipo de relaciones. Entonces ahí viene la transformación, porque cuando yo mantengo mis principios elevados sobre mis estados emocionales, voy a conectar con todos los demás desde mi verdadera esencia. Y ahí dejo de ser víctima de los demás y de las circunstancias y me hago responsable de lo que me corresponde a mí tomar acción. Y tomar acción es pensar, sentir y actuar. Entonces ahí empezamos a quitarle esa carga, esas expectativas a todas las relaciones de nuestra vida, empezando por nuestros padres, que sí, ellos cumplen un rol jerárquico toda nuestra vida. Sin embargo, no los podemos responsabilizar de todos. Yo molesto mucho con mi mamá porque en el transgeneracional, que ahorita vamos a ver un poquito, y en el proyecto Sentido, encontré mucha información. Y claro, la fácil es, no, culpa de mi mamá, ¿qué hizo? Culpa de la abuelita, de la bisabuela. Y bueno, no, un momento, esa información está ahí, pero tú elegiste. Entonces, empezar a quitar ese peso que le ponemos a los demás. Y entonces aquí viene esa pregunta 3. ¿Esto que me está pasando es mío, propio? ¿Yo lo creé, yo lo cultivé? ¿O se repite en mi familia o en mi entorno? Y es que eh, ese inconsciente o subconsciente, hoy en día las neurociencias le pusieron un nombre que se llama la red neuronal por defecto, es lo que repetimos todos los días a toda hora. Más o menos el 95 al 98% de nuestras acciones las repetimos día a día. Entonces tenemos entre un 2 y un 5% de conciencia para crear ese inconsciente. Y uno de los inconscientes más poderosos viene del proyecto sentido y del transgeneracional, que ya vamos a ver qué es, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante ese autoconocimiento para lograr relacionarnos desde la esencia y no desde la herida, que hoy en día vemos mucho eso. Te estás relacionando desde la herida. Y sí, suena muy dramático, pero entonces vamos a cambiarlo. Y miren esto tan bonito de Robert Fisher, del Caballero de la Armadura Oxidada. El conocimiento de uno mismo es la verdad. Cuando yo me conozco, me relaciono desde mi ser. Y si detecto patrones que no me corresponden, los corrijo y los asumo y tomo responsabilidad. Y el conocimiento de uno mismo logra vencer el dragón del miedo y la duda. Tú tienes certeza de quién eres y no te da miedo caminar sola o solo. Yo hoy puse una historia en Instagram diciendo, ay, y sí, es que la gente, y me ha pasado mucho toda la vida, porque no he sido de tener relaciones y de salir así con todo el mundo. También porque el año pasado me di cuenta que soy autista y soy muy rara, pues, pero, ay, no, y tú tan bonita, tan inteligente,
tan estudiada y sin pareja. Sí, porque en ese proceso de autoconocimiento detecté que todavía estoy reescribiendo patrones inconscientes. Y ahorita les voy a contar que todavía estoy reescribiendo creencias. Y entonces elijo estar sola mientras termino de construir esa identidad con la que yo verdaderamente deseo relacionarme o me gustaría relacionarme con el otro. No quiere decir que tengo que estar completamente sana o sano para relacionarme. Puedo ir trabajando mi identidad y la mejor forma de trabajar nuestra identidad es en la relación de pareja. La relación de pareja es la forma más grande de autoconocimiento. Es la manera más hermosa y amorosa de conocerte a ti mismo. Y por eso supone un reto tan grande, porque no es el otro, nunca es el otro, somos nosotros mismos. Y entonces acá viene algo que es el transgeneracional, que son esos patrones de pensamiento, esos patrones de comportamiento que traemos heredados de nuestra familia. Son esas creencias, son esos pensamientos, son esas emociones, son esos comportamientos, son esos dolores que trae nuestra familia que viene a reparar. Y todo esto viene del inconsciente. Por eso es tan importante esa evaluación diaria. Por eso es tan importante evaluar las relaciones que me dicen, vení, estoy repitiendo un patrón o qué. Y aquí les voy a contar una historia muy bonita. El año pasado empecé a tener citas y empecé a salir con varios chicos y empecé a detectar un patrón. Personas no disponibles, que está de moda. Yo sé, está de moda, no lo quería usar, pero es así. Y entonces yo dije, bueno, me metí a la moda de los no disponibles, pero no le voy a echar la culpa a esas personas que yo elegí relacionarme. Y entonces me dije a mí misma, ¿yo para qué elegí relacionarme con esta persona? ¿De dónde viene esa elección de relacionarme con esta persona? Y entonces no fue un proceso así rápido de la noche a la mañana, pero más o menos de la noche a la mañana te llega la información. Y entonces llego yo y en todo este proceso de autoconocimiento, en investigar y en hacer cosas, detecté que en mis 20 también tuve un patrón similar y entonces me fui a hablar y a conversar con mi mamá. Cuando tú empiezas a buscar, las respuestas te empiezan a llegar y me di cuenta que mi bisabuela tuvo una relación, entre comillas, prohibida, al parecer, con alguien religioso. Y a raíz de esa relación en la que ellos se amaban profundamente, pero no podían estar juntos, tuvieron a mi abuela. Y entonces al darme cuenta yo de eso, me di cuenta que inconscientemente tenía ese patrón de elegir personas que yo me daba cuenta que sí había conexión, que sí había amor, que sí había un interés genuino de estar juntos, sin embargo, no estaba la disponibilidad de construir pareja. Y entonces cuando yo vi eso, entendí por qué estaba eligiendo ese tipo de personas y fue muy bonito. Entonces ya se quita uno ese peso de encima, ya se quita uno el víctima, ¿cierto? Ay, es que no, es que ya todos los hombres son así, no, hay muchos hombres muy buenos y lo mismo mujeres. En estos días venía con un taxista, una amiga mía me goza porque, que yo porque le hablo tanto a la gente, pero bueno, no importa. Y el taxista me empieza a contar su historia de que dos esposas lo habían dejado por otros hombres más jóvenes, que él ya no quería estar con nadie, que ya no le interesaba
Y entonces, claro, empezamos a detectar esos patrones que se repiten y entonces él ya tendrá que trabajar lo que le corresponde, pero dejar de victimizarse y decir que todas las mujeres son iguales y que ya no quiere tener ninguna relación. Entonces ahí es donde tomamos nosotros el poder de nuestra vida para elegir diferente y tener resultados diferentes en nuestra vida. Y por eso esta parte de autoconocimiento es tan importante. Y viene el proyecto sentido, mm, que es el periodo 9 meses antes de nuestro nacimiento, de nuestra concepción, perdón, todo el embarazo y hasta los 3 años de vida. Aquí se forma tu autoestima, tu autoconcepto, tu visión de la vida. Y entonces en este proyecto sentido ya les conté que yo siempre le tiro duro a mi mamá, qué pecado. Mi mamá sentía mucho miedo, sentía mucha vergüenza de mi embarazo, no quería como mostrarse, no quería esconderse. En la relación de pareja se sentía muy bien, pero sin embargo, en mi inconsciente quedó una autoestima baja de no mostrarme, de no sentirme suficiente, de no me van a querer. Y entonces cuando yo trabajo esta parte de proyecto y sentido, me doy cuenta de eso y digo, bueno, ¿cómo reescribo esto? ¿Cómo paso esos niveles inferiores en, en, en conciencia y lo paso a los niveles superiores? Y empiezo a trabajar en mi autoestima, en mi autoconcepto, darle las gracias a mi mamá porque me llevó a ver otros aspectos de mi vida y permitir reescribir mi propia información. Entonces el autoconocimiento nos va a llevar a conectar con quién somos, a qué hemos venido, a dónde vamos y dónde estamos. Que yo les dije que íbamos a repetir mucho esto. ¿Quién eres? ¿Con quién vas a viajar? Cuando uno hace esos viajes, ¿con quién quieres hacer el viaje de tu vida? Si un viaje es divertido, se supone que vamos a gozárnoslo. ¿A quién vas a invitar? Y por eso les pongo también esta diapositiva, porque la vida no es una ventana, que yo me siento a mirar y a paisajear y a ver qué es lo que pasa. No, la vida es un espejo y te está mostrando todo el tiempo tu interior. Hay personas que dicen que no y he recibido pues como mucha riña con esto, que no, que la vida no es un espejo, que no todo el mundo eh, es como uno. Sí, está bien. Si tú crees eso, está bien. Sin embargo, desde lo que yo he vivido y experimentado, la vida es un espejo. Y yo tengo el poder de elegir en qué espejo me voy a ver. Entonces, por eso acá viene esta pregunta 4. ¿Qué me están diciendo de mí misma o de mí mismo las personas a mi alrededor? Entonces, aquí viene un punto muy retador, porque muchas veces vemos cómo nos quejamos primero de la propia pareja, personas que se quejan de la pareja, segundo de los padres, tercero de los hijos, cuarto de el jefe o los compañeros de trabajo y quinto los amigos. ¿Por qué hago ese orden? Porque es generalmente el orden de las personas con que más tiempo compartimos. Entonces, si me estoy quejando de ellos, tengo que revisar en mi interior porque esa queja es mía. Me estoy espejando con ellos de alguna manera. Porque si mi espejo cambia las virtudes, lo incómodo que hagan los otros no me va a incomodar porque no me pertenece. Entonces ahí sientes una liberación gigante. Y se los voy a poner con mi ejemplo más cercano, que es mi mamá. Y ahorita les voy a dar otros ejemplos.
Mi mamá y yo somos un espejo gigante y vivíamos agarradas. Y yo empecé todo este proceso. Ya me da risa. Ya hace algo y lo reconozco, porque reconozco mi sombra y ya me da risa. Yo, pucha, es que, claro, eso lo tengo yo. Y ya le digo, sí, ma, sí, tiene razón. Sí, gracias. Y nos llevamos súper bien. Y les cuento otra historia con esto. Y es que el año pasado empecé un proceso de aprendizaje de parapente y empecé a conectar con un grupo de personas. Y empezó a sentirse pesado, empezó a sentirse incómodo y empecé a sentirme mal. Y entonces sucedieron como varias cosas con mi instructora, no me sentí cómoda de volver y fue muy duro, fue muy doloroso. Y me dio, fueron como 2 meses, casi 3 meses de darme muy duro, de sentir, entender. Y resulta que es que fue un espejo de mi sombra. Y entonces esto yo no era capaz de decirlo. Y hoy aquí con ustedes lo digo y me da risa. Y es que fue mi espejo de lo envidiosa que soy, lo celosa que soy, lo territorial que soy, lo mandona que soy y lo de que cerrada que soy. Y entonces yo decía, no, es que yo no soy eso. No, no, no puede ser, no puede ser. Y me daba muy duro reconocer esas cosas. Hasta que dije, sí, es que yo soy todo eso, porque es mi sombra y no me permito mostrarla, ni decírsela, ni contarla, ni compartir con nadie. Y cuando reconocí que es mi sombra, dije, listo, es mi sombra, está dentro de mí. Sin embargo, elijo no reafirmar eso. Elijo reafirmar el amor. Elijo reafirmar mis virtudes. Y entonces ya me da risa darme cuenta que me relacioné en ese grupo, en esas personas, también el chisme, bueno, un montón de cosas en ese grupo que está bien, no está mal, ¿cierto? Porque tendemos a catalogar las cosas como buenas o malas y simplemente son. Pero que me di cuenta que ese no es mi ser y como no podía ser yo verdaderamente ahí, como no podía sacar mi esencia y estaba sacando y peleando mi sombra, como dice uno de mis mentores, el contexto me escupió, literal, me escupió escupida. Y me di cuenta que sí, parte de mi personalidad es eso, es mi sombra, pero si yo la integro, ya elijo no actuar así, ya elijo no ser así, ya elijo relacionarme desde mis virtudes. Y entonces ya me da mucha risa y tengo una amiga que me molesta mucho porque cuando me da envidia, yo digo, y me muero de la risa, y digo, pucha, esto me genera una envidia, qué envidia, me da mucha rabia, y me muero de la risa. ¿Por qué? Porque ya integré esas partes de mí que no me permitía reconocer. Y a través de esas personas que yo quiero, que yo admiro, que yo valoro, lo pude ver. Que decido seguir compartiendo con esas personas, no. Que dolió tomar la decisión de no seguir compartiendo con ellas, sí. Pero que se siente muy bien permitirte ser tú, tu verdadera tú. Porque ahorita vamos a ver cómo el cuerpo nos habla y cómo no lo escuchamos. Entonces la vida es un espejo principalmente de qué con las personas. En otros contextos hablamos
de cómo la vida es un espejo en situaciones y contextos también, pero principalmente de las personas. Entonces, cada persona que está en mi vida, ¿qué me está diciendo? Y entonces les dejo esta pregunta. ¿Cuál creen que es la principal relación que tenemos? ¿Qué se les ocurre? Hay quienes dicen que con la mamá, por aquí Cata dice con nosotros, ¿alguien da más? ¿Quién se atreve? Con uno mismo, dice Mari por acá, y estoy de acuerdo. Contigo mismo, contigo misma, con quien nos hablamos todo el tiempo, sino con nosotros mismos, con quien estamos todo el tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿te gusta estar contigo mismo? Y yo una vez, de verdad, no me aguantaba ni estar conmigo misma. No, no me aguanto, estoy insoportable. Y entonces, si no me aguanto yo misma y estoy insoportable, ¿tú crees que te puedes relacionar desde ahí con alguien más? Entonces, por eso, desde el principio, quedamos en que esa relación con nosotros mismos, ese amor propio, ese quién soy, y no quién soy, porque quién soy es estático, sino quién estoy siendo. No me acuerdo dónde fue que vi esto, creo que fue en una clase o algo, o no sé, pero es quién estoy siendo, porque puedo elegir ser una persona diferente todo el tiempo. Se los juro, yo ahorita estaba viendo unos videos del año pasado y yo, wow, ¿quién es esa persona? Luego me dio por irme más atrás y vi unos videos de cuando recién Nano se murió, que fue como en esta época. Yo, wow, ¿quién es esa persona? Y es que todo el tiempo estamos cambiando y está bien, pero cambiar desde la conciencia, cambiar desde nuestro ser y cambiar desde elegir quién decidimos ser. Y ese amor propio viene desde nuestro propio autoconcepto. ¿Cómo me veo a mí misma? Y se los juro, yo toda la vida tuve muy baja autoestima. No me sentía capaz, no me sentía suficiente, me sentía fea, tenía unos barros gigantes, flaca, todo, mejor dicho, todo me lo veía mal. Entonces así, ¿qué voy a construir? Nada. Y este fin de semana me presentaron a una persona súper bonita. Es una persona famosa que yo no le daba mucho crédito porque me parecía, no consumía mucho sus cosas porque me parecían como tontas, pero hablando en la intimidad, fue una persona que con dos cosas que me dijo fueron súper poderosas. Y una de ellas fue, cree en ti, créetelo, créetelo y desde ahí todo sale, todo surge. Y lo otro fue el amor propio. Yo me amo mucho, por eso cuido mis pensamientos, cuido mis emociones, cuido mi cuerpo. Y desde ahí me conecto con todas las personas y con todo lo que he construido, porque lo que he construido es gracias a las personas que han estado a mi lado. Y gracias a ese amor propio y gracias a creérmela, tengo una pareja y una familia extraordinaria. Tengo unos amigos extraordinarios. Y por eso aquí esta segunda me encanta, ser para ser y hacer para trascender. Entonces empezamos a darnos cuenta que ahí empieza todo. Entonces, ¿desde dónde me relaciono? ¿Desde mi amor propio o desde mi carencia o desde mi herida?
o desde ese vacío. Y ya lo vimos, desde la fuerza o desde el poder, desde dónde me estoy relacionando. Y todo empieza desde ahí, desde quién soy. Y más, quién soy, quién estoy siendo, mi esencia o el yo, lo espiritual o lo material. ¿Cuál es mi energía, mi vibración? Y ahí con quién me conecto. Y vuelve otra vez, amor propio. Y pongo esta foto porque le huí mucho a las motos y no quería saber nada de ellas con la muerte de Nano, el cierre de la empresa y todo esto. Y son una parte fundamental de mi vida. Han sido mis maestras, han sido las que me han llevado a evolucionar en conciencia y en amor. Entonces, desde ahí, verme a mí mismo, a mí misma, a mí mismo. Esta foto cuando era rubia, vean. Porque solo tenemos el aquí y el ahora. A ver, yo quito esto para que se vea. Entonces, una fotico del camino. Solo tenemos el aquí y el ahora, no hay más. ¿Quién decido ser? ¿Decido caminar solo, sola? ¿O decido hacerlo acompañado? Y créanme que en el camino de Santiago yo iba en mi mente, no, yo voy sola, no voy a hablar con nadie, voy a entrar en comunión con mis pensamientos y emociones y voy a reestructurar mi vida. Mentiras, desde antes de llegar, desde Madrid, ya estaba hablando con personas, haciendo amigos, haciendo de todo. Y una frase que me dijo un peregrino ruso, que me encanta y la repito cada que pueda, me dijo, la magia del camino son las personas. Y es así. La magia de la vida son las personas. De nada vale ninguna cosa si no puedo compartirla con alguien más, si no puedo reconocerme a través de alguien más. Y entonces vamos a cerrar, no la clase, sino esta parte, con un pequeño mantra que me encanta. Nadie me hace nada, ni me hace feliz, ni me hace daño. Y repetirnoslo una y otra vez. Ay, es que esta persona me hizo mucho daño. Nadie te hizo nada. Tú decidiste de alguna manera relacionarte con esa persona para que te mostrara algo. Ay, es que esta persona me hace tan feliz. No, tú decides ser feliz relacionándote con esa persona. La responsabilidad de todo en nuestra vida es nuestra, propia. Entonces, quitémosle esa carga, quitémosle esa responsabilidad a los demás. Quitemos esas expectativas y vamos a ver cómo empieza a fluir todo en nuestra vida. Y cuando yo hice eso que les conté, todo ese trabajo interior del año pasado con el grupo del parapente, este año empecé a conectar con unas personas divinas, porque ya me permití sacar mi esencia. Y si sentía que no podía ser yo, me alejaba de esos contextos donde no puedo ser yo. Y me empecé a quedar en los contextos en donde sí puedo expresar mi ser, en donde puedo ser yo genuinamente. Perdón. Entonces, las relaciones de mi vida que me están diciendo de mí, estoy donde quiero estar. ¿Por qué me sigo quedando en un lugar que no me corresponde, que me está drenando, en el cual no puedo ser yo? Ojo con esta, estoy dando lo mejor de mí.
A veces ni siquiera es falta de energía o que no quiera o que no soy capaz. A veces ese no puedo dar lo mejor de mí viene porque no puedo ser yo ni expresar mi esencia. Entonces, por eso esta última pregunta, ¿puedo ser yo y expresar mi esencia aquí? Y hay algo muy bonito que nos pasa con el grupo de los amigos del colegio. Somos amigos desde los 5 años. Hay unos pues que son más unidos, pero tenemos un grupito que nos vemos cada año para ir a San Andrés, que nos reunimos, digamos que frecuentemente. Y es muy bonito porque somos súper diferentes todos, pero a nadie le importa que tú expreses tu ser y nos hacemos bullying y es fuerte, pero es hermoso. Y entonces cuando pasamos tiempo juntos es una recarga energética, porque todos lo decimos, qué rico, qué delicia cuando pasamos tiempo juntos, porque no nos importa, o sea, uno se porta como una hueva e igual les vale huevo, como que, ay, sí, ya sabemos que sos así, rarita, rarita, venga pues, que la seguimos queriendo. Entonces es hermoso, permítete ser, y si tu ser no, no va con ese contexto, con ese grupo de personas, déjalo ir. Lo mismo con las parejas. Ay, es que me toca posar. Y me pasó el año pasado también, porque bajé una aplicación de esas de citas, Bumble. Y entonces uno arma tremendo personaje. Y entonces yo no, tengo que conservar ese personaje. Y yo ocultando, pues como dejando de ser y decir y de hacer ciertas cosas como porque no me vieran rara. No, 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 no es sostenible en el tiempo. Que vamos a ver que el cuerpo nos va a decir eso. Por eso la pregunta 5: ¿es mi cuerpo capaz de sostener esto que le estoy pidiendo a la vida? Y entonces yo el año pasado le estaba pidiendo a la vida una comunidad de mujeres y el parapente me lo empezó como a dar tímidamente. Y entonces yo me obsesioné con esa comunidad de mujeres trans y me empecé a sentir muy cansada, con mucho sueño, con dolores, con aquí en el hombro, sintiendo cosas, hasta que el cuerpo me sacó de ahí. Yo no era capaz de levantarme y no lo escuché a tiempo, porque el cuerpo percibe primero, siente primero, luego manda esa información al cerebro, el cerebro procesa, interpreta y luego vuelve y manda la información. Entonces, cuando esos dichos que son muy ciertos, es esta persona me cae al hígado. ¿Han escuchado ese? Uy, es que esta persona me cae al hígado. Ese me encanta, me da una risa, porque es literal. Esa persona me cae al hígado. ¿Por qué al hígado? Porque te activa los sistemas de estrés del cuerpo y los sistemas de estrés del cuerpo terminan intoxicando tu cuerpo y sobrecargando el hígado. Entonces esa persona te cae al hígado o esta persona me cae como una patada en el trasero, literal. Uy, es que esta persona es un dolor de cabeza. Literal, hay personas que nos causan dolor de cabeza, pero no quiere decir que le vamos a poner la responsabilidad al otro. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tengo que interpretar? Este sí es mi lugar, esta sí es mi persona. Estoy siendo con esta persona. Y entonces nuestro cuerpo nos va preguntando todo el tiempo, ¿quién decido ser? ¿El que aguanta y se demacra por sostener una relación o quien decide cultivar su cuerpo para sostenerla? Entonces, ¿qué te está diciendo tu cuerpo todo el tiempo? Y hay personas que llegan
a reuniones y todo el mundo, llegó esta persona y se sube el ánimo. Pero hay personas que llegan a reuniones y se baja la energía y se siente tenso, incómodo. Entonces escucha tu cuerpo, ¿qué te está diciendo? ¿Lo estás escuchando o estás negociando? Porque como les conté la historia anterior, yo empecé a negociar, no, esto es por lo otro, no, me estaba diciendo, aquí no es, este no es tu lugar. Y yo empecé a negociar. ¿Para qué? Para quedarme. Entonces, escuchar el cuerpo no siempre es cómodo, porque muchas veces cuando el cuerpo nos habla, nos invita a movernos y a veces esa zona de confort no la queremos dejar. Y hay algo muy importante también, aprender a diferenciar si lo que esa señal que percibes te está diciendo es real o es tu historia activándose. Y por eso el autoconocimiento es tan importante. Y con la historia que les conté de la bisabuela, una persona muy bonita con la que conecté, en la cual se me activó esa historia y las cosas no funcionaron. Y entonces fue súper incómodo para los dos. Sin embargo, yo reconocí mi responsabilidad de que se activó una historia familiar y que actué de manera incongruente a mi ser. Y eso pasa. Y hay que soltar y dejar ir. ¿Por qué? Porque me estaba enseñando algo. Porque la señal es real, pero la interpretación no siempre. Lo que el cuerpo siente es real. Ya como lo interpretamos acá arriba es otro cuento. Entonces, por eso todo este proceso que les digo de conciencia, de espiritualidad, de autoconocimiento, de evaluar las relaciones de mi vida, de evaluar mi cuerpo, es tan importante. Es un conjunto que va engranado uno con el otro y que todo se resume otra vez en qué? En amor propio. Yo les dije que les iba a repetir esta, amor propio, no hay de otra. Y entonces aquí viene, ya para ir cerrando la clase, nuestra última pregunta. ¿Puedo ser yo con esta persona o con este grupo de personas? ¿O estoy creando un personaje para sostener ese contexto? ¿O estoy poniéndome una máscara para que me acepten? Entonces, ahí viene algo muy importante que es definir tu identidad. Y por eso lo hablábamos desde el principio. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? Y desde ahí les dejo esta pregunta. ¿En quién me tengo que convertir para ser y tener lo que quiero? Entonces, en mi caso, ¿en quién me tengo que convertir para cultivar esa persona que sueña con tener su comunidad de mujeres? ¿En quién me tengo que convertir para ser esa persona que sueña tener una relación de pareja consciente, amorosa y expansiva? No le dejo la responsabilidad al otro, la tomo en mí. ¿Cuál es esa identidad mía? Y todo lo que no se alinee con esa identidad, lo dejo ir y lo dejo ir con amor. Ay, es que no funcionó. Y yo se los hablo aquí muy bonito, pero esas relaciones que dejamos ir duelen y duelen como un duelo de
de muerte, como un duelo como el que le hice a Nano. Duelen porque también una parte de mí muere. Entonces todo el tiempo, ¿en quién me tengo que convertir para eso? Entendiendo que lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué pensamientos me repito yo constantemente? ¿Qué emociones reafirmo día a día? ¿Qué acciones reafirman esa persona que estoy eligiendo ser? Porque no puede ser que yo venga y les hable aquí de esto y, ay, ¿con quién era que hablaba? Como el instructor de gimnasio que está gordo y comiendo McDonald's. No, tenemos que reafirmar esa persona, ¿cierto? Porque si no puedo ser, no puedo estar. Tarde o temprano te pasa factura. Y entre más temprano lo reconozcas, más fluido será la vida, menos dolor, menos sufrimiento. Y por eso hoy conecto con estas personas. Por eso hoy me permito ser desde mi esencia. Y quien tenga que estar, se queda. Y lo que se tenga que se caiga. Porque ya no negocio mi ser, ya no negocio mi identidad. No me permito estar donde no puedo ser yo. Entonces, por eso la pregunta es, ¿quién elijo ser hoy? Y seguro muchos venían pensando en esta clase de relaciones, ay no, comunicación, timing, proximidad, gustos, intereses. Sí, eso es muy importante. Y eso lo vemos a fondo en otros programas. Pero esta masterclass de relaciones es para fortalecer la principal relación que tenemos, que es con nosotros mismos, porque de ahí el resto de relaciones se dan por consecuencia. Entonces, por eso, para ir cerrando, ¿quién elijo ser hoy? ¿Qué acciones reafirman la persona que me gustaría ser? Y desde acciones vienen los pensamientos y las emociones. Y no quiere decir que no me permito observar mis pensamientos y decir, uy, qué pensamiento más loco. Prefiero pensar esta otra cosa. Uy, me brotó esta emoción. La siento y me permito dejarla ir. Y a veces cometemos errores y decir, ah, metí la pata, bueno, ya aprendí, pero aprender de verdad. Entonces, esta clase de relaciones es contigo mismo, contigo mismo. Entonces, estoy dando lo mejor de mí aquí y ahora. Si no doy lo mejor a mí, ¿cómo le voy a dar lo mejor a los otros? Si yo no me doy a mí misma o a mí mismo, ¿cómo voy a permitir que el otro me dé? Y lo que tengo es aquí y ahora. Ya ayer pasó, ahorita pasó, mañana no ha pasado, entonces no puedo hacer nada. Estoy actuando en excelencia. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Evaluar todo el tiempo esto y reestructurar. Y reestructurar desde el sentido de, uy, esto me gustó, esto me funciona, trun, lo voy a tomar y lo voy a seguir. Uy, no, esto como que no va conmigo, pan, y lo quito y lo cambio. Suena muy fácil, pero es un proceso diario y es como ir al gimnasio. Si quieres tener un cuerpo bonito, tienes que ir todos los días. Y no quiere decir que todos los días haces el mismo ejercicio, pero esa constancia, esa sostenibilidad en el tiempo es lo que te permite generar cambios duraderos.
no lo que hago de vez en cuando. Y por eso vienen los no negociables, que son esas acciones diarias coherentes contigo mismo. Son tu forma de ser y estar en el mundo, quien elijo ser. Son esas acciones diarias coherentes contigo, las que no dejas pasar. Y eso que tú vas viendo que no me funciona, lo suelto, lo dejo ir con amor, evaluándome constantemente, reprogramando, evaluando mi identidad, porque esas acciones, esos no negociables, se hacen sin o con razón, van más allá de la emoción, van más allá de las ganas, van más allá de la motivación y la disciplina, no escuchan narrativas, no escuchan negociaciones y simplemente tú lo haces porque es parte de tu identidad. Y entonces yo les digo mucho, es como vestirse, ¿cierto? Tú cada día te vistes para salir, ese es un no negociable. Entonces tu no negociable va a ser como vestirse. Hay días que nos quedamos en pelota en la casa, ¿cierto? Por eso estoy hablando de para salir. Y esos no negociables también van a depender del contexto en que los hagas, tu ambiente y tus relaciones. Porque si tú quieres mejorar tu cuerpo, ser saludable, estar bien, y estás en un grupo que les gusta hacer pereza, comer chatarra y, y no moverse, no vas a lograr nada. Entonces elige desde dónde lo vas a hacer. Y es muy importante, esta me encanta, no pueden sostenerse si no se trascienden los drenajes energéticos. ¿Y qué son drenajes energéticos? Chisme, negatividad, bajas frecuencias, como el miedo, la culpa, la vergüenza, la duda, la comparación, el exceso de autoexigencia o dispersión. Nos vendieron el cuento que tenemos que hacer más para ser, y es todo lo contrario, ser para ser. Entonces empezar a conectar con eso. Una de las principales razones por las que salí, no fui capaz de volver a ese contexto de ese grupo de parapente fue eso, el chisme, la negatividad, el hablar del otro, la comparación, insoportable. Y claro, uno empieza a caer en eso, tan, 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 tan. Y yo empecé a caer, y empecé a caer que terminé siendo la villana. Y ya al principio no soy la villana, ya me vale huevo. Entonces, no más, no volvemos, no lo hacemos, no estamos ahí. Dejar ir ya todo eso de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque nos va a conectar con personas y situaciones que nos llevan a correspondencias de dolor y sufrimiento. Entonces, no más, listo. Entonces, una tarea que les quiero dejar acá es elegir 3 pensamientos diarios, 3 emociones diarias y 3 acciones diarias como no negociables de tu identidad y hacerlo qué por 90 días. Ay, es que según un estudio dice que 66 días, que otro 21. No se ponen de acuerdo. Yo decidí 90 días porque sí, me dio la gana. Y si en 90 días no eres otra persona con esos pensamientos, emociones y acciones que decidiste tomar, pues lo estás haciendo mal. Hay que evaluar qué está pasando. Pero te aseguro que terminas siendo otra persona. Entonces, el cambio no inicia con un plan perfecto. Inicia con la clara decisión de que ya no estás disponible para lo que fue, porque tienes el poder de elegir. Tenemos el poder de elegir todo el tiempo, en todo momento. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué vas a elegir?
Y por eso te pregunto lo siguiente, ¿en qué contexto lo desarrollas? ¿Qué contexto te sostiene a ti? Porque esto es muy fácil en esta clase, decir, hablar, copié, uy, sí, Ana tiene razón o Anita tiene razón. Ah, y se los juro que si a partir de aquí empiezan a aplicar esto, empiezan a integrarlo, estarán conectando con un nuevo año, con una nueva forma de ser, con una nueva coherencia. Y empezarán a darse cuenta que ya cuando desarrollan su identidad, ya no hay sacrificio, sino que viene como algo interno que te lleva a hacer las cosas. A mí no me da pereza hacer ejercicio, a mí no me da pereza hacer journaling, a mí no me da pereza estudiar. Mis no negociables en la mañana es, me levanto y hago journaling, leo, escucho unas meditaciones, medito, primero me hidrato, me tomo mi extracto de apio y mi agua con limón. Hago ejercicio, desayuno, me gusta romper el ayuno con carbohidratos complejos, ¿cierto? Por un proceso de desintoxicación de cortisol que estoy. Y eso no me lo quita nadie. Ay, que esta mañana no pude porque, no sé, tenía un compromiso. Por la tarde lo hago. Y a veces llego, no sé, 6, 7, 8 de la noche y lo hago. Conectar con personas desde mi esencia. Y ahí empecé a conectar con más personas que les gusta el ejercicio, el journaling, el autoconocimiento. Porque ya no es desde esos patrones heredados, sino desde la conciencia. Entonces aquí tienen el mapa, hablemos del camino. Entonces, podemos hacerlo en soledad o podemos hacerlo acompañados. Cada quien elige, cada quien decide lo que les decía. Entonces, como el camino de Santiago, podemos caminarlo solo y está bien, no pasa nada. Ahí tenemos las señales, las indicaciones, el mapa y terminamos llegando. O podemos hacerlo acompañado y es un camino totalmente diferente. Y por eso les quiero dejar la invitación al programa Renew. El programa Renew es un programa de 6 semanas para reescribir nuestra historia y para construir nuestra vida. Son estos 6 pasos que acabamos de ver en profundidad. Es un módulo por semana. Vemos una clase los martes a esta misma hora. eh, Profundizamos en estos temas, nos vamos con tareas y conectamos con la persona que verdaderamente queremos ser. ¿Qué vemos ahí? El módulo de conciencia, donde evaluamos nuestros resultados, miramos esos niveles de conciencia, vemos las leyes universales y no es conocimiento, sino que es cómo las aplicamos en nuestra vida. Entonces, cada persona construye su propio plan. Luego vemos el módulo 2, que es espiritualidad, que es simplemente conectar con nuestra esencia, entender que hay una misión, que hay un destino, que las crisis son portales de expansión en nuestra vida. Luego el módulo 3 es el de autoconocimiento, que vemos el transgeneracional, el proyecto sentido y cómo crean nuestra personalidad y cómo podemos reestructurar nuestra personalidad. Es que podemos cambiar todo el tiempo. Luego vemos el módulo de relaciones, que vemos más o menos esto que vimos hoy, con más detalles en comunicación, en proximidad, en tiempos, en gustos y entramos en el ego, entramos en la sombra con las relaciones, entramos en el espejo y entramos a mirar cómo son portales de expansión de nuestra vida. Luego seguimos con el módulo 5, que es el cuidado del cuerpo,
Vemos cómo el cuerpo es nuestra antena de conexión con lo divino, cómo nos habla y cómo podemos fortalecerlo para que esté más conectado con esa información divina. Porque un cuerpo que está dolorido, enfermo, apurreado, mal, no va a tener esa receptividad que un cuerpo fuerte, hidratado, alimentado. Y terminamos con el módulo de energía, que es recordar tu identidad. Porque cuando recuerdas quién eres, tienes energía, detectas que te la drena, detectas que te la eleva, encuentras ese balance en tu vida. Así que quienes estén interesados en el programa Renew, tiene un valor de $222 o u 888.000 pesos colombianos. Empezamos aquí decía el 16 de junio, martes 16 de junio empezamos. Y en las siguientes 24 horas les voy a pasar la información, el link de inscripción. Vamos a tener un bonus especial de una consulta personalizada online previo al inicio del programa. ¿Para qué? Para mirar cuáles son esos temas que necesitas eh, reforzar y que cuando entremos al programa lo trabajemos a fondo. Entonces, les dejo esa invitación. Si hay preguntas, por favor, me las hacen, me cuentan por acá y espero entonces verlos en el programa. Listo. No hay preguntas. Mil gracias entonces por participar y nos vemos el próximo martes en una nueva clase y quienes se animen, nos vemos en Reunión. Mil gracias. Un abrazo.